Bueno, así que les decía que el último tema que nos queda del módulo 2 tiene que ver con con semillas, que con Marisa ya han estado viendo todo lo que tiene que ver con agrobiotecnología. Estuvieron charlando de la CONAVIA, de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. ¿Algo vieron de eso? ¿No? No, no. No vieron nada. No, empezamos con semillas, pero no vimos todavía eso. Ah, bueno. Bueno, el otro día yo les decía que esto, lo que vamos a ver hoy, esta ley, digamos, es el marco legal. La ley es la 22.247. Como les decía, la tienen en la carpetita, en la cátedra virtual. Si alguno tiene problemas en bajarla, sacarla, me avisa. En el grupo de Facebook, de todas maneras, pero en posteos viejos, todo el material que está en la cátedra virtual, salvo algunas cosas, si uno abre archivos, también está ahí en el Facebook. Eso creo que alguna vez se los dije. Porque yo antes no usaba la cátedra virtual, pero sí usaba este sistema de archivos del grupo de Facebook. Así que si alguno tiene problemas de entrar en la cátedra virtual, ya lo hemos charlado, en el grupo de Facebook están también la mayoría de las cosas. Lo que sí que en la cátedra virtual está todo más ordenadito, porque uno entra ahí y ve todos los temas, ¿no? Todos los temas con la bibliografía sugerida. Pero bueno, les decía que en la carpetita tienen esta ley de semillas, 2247, que es del año 73, digo lo del año para contextualizarlo, ¿no? O sea, acuérdense que esto es previo a la dictadura, pero es donde tuvimos esa que algunos historiadores llaman primavera, donde se dieron algunas series de leyes progresistas. En este caso, en el caso de la ley de semillas, no había una ley nacional de semillas que regulara, que tuviera el marco jurídico que yo les digo, hoy por hoy es esta ley la que es el marco jurídico de las semillas, inclusive de lo que ustedes van a ver con Marisa. Ahora, después comentamos con qué se complementa, ¿no? Porque en total esta ley tiene 51 artículos, no es tan larga. Lo que pasa es que después hay que mirar el decreto reglamentario y hay que mirar la cantidad enorme de resoluciones que ha ido dictando el Ministerio de Asuntos Agrarios, el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, que tiene una función, digamos, de establecer y de programar políticas que tengan que ver con las semillas. Ahí tienen otro sujeto agrario, en realidad es dentro del ahora Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y lo ha sido, salvo en algunos tiempos en que estuvo suspendido el INASE, ya se imaginan en qué época, en el periodo neoliberal de los 90, la función del INASE es la de establecer políticas agrarias vinculadas con el tema de las semillas. Y después yo les decía que como todo el tema de la agrobiotecnología y el tema de las modificaciones genéticas de las semillas es un tema muy complejo, se deriva de esta ley también la existencia de un órgano que es la CONAVIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. Esas son las siglas, y la CONAVIA también tiene un montón de resoluciones, saca un montón de resoluciones, y es el órgano que controla los procesos y para la aceptación o no de las semillas genéticamente modificadas que se intentan identificar y patentar, entre comillas, para su comercialización en el país. Es decir, la CONAVIA tiene ese rol de fiscalización, de control, de seguimiento, está formado obviamente por técnicos, por eso es una comisión, y si ustedes entran a la página de la CONAVIA, van a ver que están todos los pedidos de semillas de modificaciones genéticas de OMG
que se encuentran en trámite y de ver si se permite su circulación y comercialización o no, ¿sí? Eso va pasando por diferentes etapas, porque lo que hacen es un testeo, una prueba de, primero las condiciones de calidad, lo que tiene que ver con la pureza varietal, con la posibilidad de que sea susceptible o que sea inmune a determinados venenos, ¿sí? Eso es uno de las principales modificaciones genéticas que se le hace para que se pueda fumigar. Desgraciadamente de eso también hablan bastante con Marisa, seguramente en las clases de ella, ¿no? Y entonces, digamos, todos esos testeos y esos procesos se van haciendo con intervención de la CONAVIA, que es específicamente para los organismos genéticamente modificados. Pero la raigambre, digamos, el marco legal está en esta ley de semillas 2247, que fue, ya les digo, la primera que estableció un sistema de identificación de semillas. Lo que la ley, en realidad yo les diría que yo me anoté como 4 puntos centrales para que ustedes no se olviden, o para que, digamos, que son como centrales o nucleares de la ley, y después algunos artículos que son interesantes porque por pertenecer a este periodo histórico que les digo, tienen algunos derechos, algunos reconocimientos que cada tanto viene la oleada de que los quieren sacar, ¿no? O sea, seguramente me quedé trabada, siempre por la presión de las empresas multinacionales, que son las que fabrican las semillas genéticamente modificadas. Ahora vamos a ver, eso generalmente lo da Marisa, lo que es el derecho del agricultor o el derecho del fitomejorador, que ya lo debe haber visto, ¿no? Que algunos le llaman sí, lo vimos, privilegio. Lo vimos, bueno, sí, lo vimos viendo. Eso está contenido en esta ley, ¿eh? Es el artículo 25, el derecho del fitomejorador, y después el derecho del agricultor es el artículo 27, ¿sí? Por eso les digo, esto es el principal punto de ataque de los laboratorios y de Cargill, de Monsanto, de las empresas que comercializan semillas, porque en el caso del fitomejorador, vieron que le permite a quien utiliza una semilla ya, digamos, una creación fitogenética, como le llama la ley, o sea, la usa de base para una nueva creación fitogenética, le permite seguir, digamos, reutilizarla sin pagar nada, si es que no tiene que usarla cada vez que necesita producir esa semilla, ¿no? Bueno, eso, digamos, lo quieren sacar para que cada vez que necesite tenga que pagar precisamente por la semilla, por esa modificación genética. Y en el caso del agricultor es el uso de semilla propia, de su propiedad, de la propia cosecha, ¿no? Que para eso, seguramente también Marisa les habrá dicho, lo que han desarrollado algunas empresas con algún tipo de semillas es directamente la modificación genética consistente en hacer semillas estériles, ¿sí? Es decir, cualquier semilla nos sirve de simiente, ese es el nombre que usa la ley. ¿Vieron la palabra simiente, que es bien poética? Bueno, la simiente implica fertilidad, ¿sí? O sea, no cualquier semilla sirve para cultivar, o sea, para reproducir al vegetal, sino que solamente si tiene determinadas condiciones o determinada calidad, ¿sí? Entonces, lo que hacen con la modificación genética es sacarle precisamente esa posibilidad de ser simiente, es decir, los frutos que se obtienen, que son las semillas, son estériles, no permiten la reproducción de la especie vegetal, ¿sí? Con eso lo que es, como que se usa una sola vez la semilla, es toda una industria. Fíjense, cada vez que hablamos de industrializar el campo, de que es la industria de los animales, la industria, es así, como que se pone la semilla, sale la planta, se cosecha y después, listo, con ese tipo de semillas hay que volver a comprar semilla para volver a sembrar. Así que bueno, lo que no consiguen, que es derogar los artículos estos de la ley de semillas, lo consiguen mediante la aplicación genética o el uso de la biotecnología. No para todos
los cultivares para todas las especies vegetales, pero sí para algunos. Así que bueno, ya les decía, la primera distinción que hace la ley es esta de semilla o simiente y creación fitogenética, ¿sí? La semilla o simiente, todas son semillas en realidad, pero aquí podemos distinguir las semillas que podríamos llamar nativas o semillas naturales, digamos, semillas criollas, en el caso de que sean locales, de que sean nuestras, de que sean de nuestra región o de nuestras regiones, de nuestros diversos territorios, y la creación fitogenética es la que se obtiene a partir de, en realidad puede ser de la mezcla de dos cultivares diferentes, ¿sí? Esto ha sido en la historia de la agricultura característico, el proceso que se llama hibridación, ¿sí? Es un proceso natural de cruzar semillas de diferentes cultivares, a veces inclusive hasta semillas no tienen que ser de la misma especie vegetal, ¿sí? No sé, yo en clase siempre doy el ejemplo que muchas veces, vieron que por ejemplo el jazmín tiene, la planta de jazmín es ya tan bonita que tiene las flores con olor, con aroma, en realidad cuesta mucho, es bastante débil al momento de crecer, cuando recién es chiquita, es pequeñita. Entonces lo que hacen muchas veces es hacer una hibridación y utilizan tronco y raíces de lo que son las plantas cítricas, como puede ser el limón o la naranja, que son más fuertes, y hacen la hibridación con el jazmín. Entonces, de esa manera permite que el jazmín crezca, pueda crecer más fuerte. Bueno, ese es un ejemplo, digamos, de variedad de hibridación de una planta. Eso imagínenlo en el caso de las semillas. ¿Sí? ¿Cómo es la palabra? ¿Cuál es el método? Si tuviera el pizarrón acá, hibridación, de híbrido. Hibridación. Hibridación. Sí, ok. Por eso, un híbrido es algo que no es no es natural, no se encontraba en ese estado en la naturaleza, ¿sí? Lo que ha hecho el hombre es intercambiar, ¿sí? Lo que yo les decía en realidad es un injerto. En las semillas se llama hibridación, esto de mezclar. Profe, hablo desde la ignorancia, pero esto se hace de manera natural, ¿no? O sea, no es necesario que haya algo químico o algo en un laboratorio. Sí, se ha hecho de manera natural, por eso les digo, y es viejísimo esto de mezclar, da la posibilidad de mezclar, digamos, vegetales. Cuando uno mezcla dos especies, les quiero explicarlo fácil, dos especies vegetales, hace que esas especies vegetales se crucen entre sí, la semilla que se obtiene es un híbrido, ¿sí? ¿Vieron como las flores también, las flores de colores, que a veces aparecen, en el caso de los tulipanes, que son una cosa así exótica, pero digamos, eso de que hay determinados colores y con determinadas características tan variadas, es porque se produce, digamos, una hibridación entre distintas variedades, ¿sí? Pero eso es un procedimiento natural, ¿sí? Para cuando se dictó esta ley, para el año 73, ya existía la biotecnología y existían también en sus inicios las modificaciones biotecnológicas que implican no como esto que es la hibridación natural, o sea, es el cruce natural, ¿sí? Sino que implican meterse directamente en el ADN de la semilla. Eso es otra cosa, ¿sí? Una cosa es cruzar dos especies vegetales, ¿sí? Hacer que se polinicen la una con la otra, entonces la semilla que se obtiene va a ser una creación fitogenética, así se llama, o sea, una semilla nueva, una variedad nueva, un cultivar nuevo, pero lo que uno hace es cruzar lo que existe ya en la naturaleza. Con la biotecnología lo que se hace es invadir la naturaleza, meterse dentro del ADN de las semillas, o sea, meterse dentro de la historia de esa semilla y modificar genéticamente la semilla para obtener determinados resultados. Y generalmente uno si mira todas las publicidades, bueno, eso lo habrán visto con Marisa, dicen que apuntan a una mejor calidad,
pero bueno, la calidad en estos términos, y en los términos del negocio de la biotecnología, tiene que ver con el aumento de la productividad, ¿sí? O sea, con que es una semilla que resiste, entonces asegura un rinde determinado, ¿sí? Asegura un 92, un 98% de efectividad. O sea, yo planto 2.000 semillas y me van a salir 1.998 plantas, por ejemplo. Digamos, esa es la, dependiendo obviamente del riego, del clima y demás, pero digamos, con las modificaciones genéticas también lo que se logra es hacer, por ejemplo, semillas que sean resistentes a las sequías, o semillas que también sean, digamos, resistentes, que hagan las plantas más resistentes al exceso de agua. Pero fíjense que todo apunta, cuando uno dice calidad, bueno, hay que mirar, en realidad calidad es productividad, ¿sí? Es buscar, ya les digo, mayores rindes, y, por ejemplo, otra de las cosas que se hace modificando genéticamente es conseguir achicar, hacer los ciclos más cortos, para, como en el caso de la soja, tener un ciclo, tener 2 ciclos o 2 cosechas en el año. Por eso hay soja de primera, que es la que más da, la que más rinde, que se cosecha en marzo, por ahí, depende de la zona, pero generalmente en marzo, y la segunda en noviembre. Esto fíjense que es como decir que vamos a meter mano en la biología humana para que un bebé, en vez de tardar en nacer 9 meses, tarda en nacer 6. O sea que a los 6 meses ya un bebé está listo para ser autónomo de su mamá. Dice Débora, esperen que así la leo, que la creación fitogenética puede ser o darse por hibridación o por biotecnología. Sí, exacto. Sí, Débora, es así. Por eso le dice que cuando la ley acá habla de creación fitogenética es genérico, ¿sí? Pero no todo es agrobiotecnológico. Está la posibilidad esta de cruza, y que se llama hibridación, que también es una creación fitogenética, ¿sí? Pero Profe, hoy, tengo una consulta, sí, perdón. sí, Valentina. No sé, que yo escuché hablar mucho de lo que era, no sé, la fruta transgénica, algo así, no sé si estoy diciendo bien. Sí. ¿Es algo vinculado con el tema de esta manipulación que se le hace a las semillas? Sí, sí, cuando se habla de transgénesis es precisamente eso, es la modificación genética. Por eso se los denomina organismos genéticamente modificados. La sigla es OMG en inglés, Sí. pero todas estas cosas de Dr. Frankenstein que están haciendo se llaman así, OMG, organismos genéticamente modificados. Y por eso cuando en realidad bueno, la soja transgénica, que eso es lo que vi que estuvieron charlando con Marisa, pero el maíz también hay semilla transgénica, el trigo hay semilla transgénica, inclusive hasta las hortalizas, muchas de las hortalizas que nosotros consumimos en la producción tradicional o convencional, también algunas son transgénicas porque las hacen resistentes a los agroquímicos, ¿sí? Y en el caso de las frutas también. O sea, el principal foco es el tema de, para mantener la productividad, es hacerlas resistentes precisamente a los agroquímicos, ¿sí? A los venenos Profe, que se usan. Sí, profe. sí, Valentina, sí. Sí, no, que ayer también lo que decía la titular era que además, bueno, que es para aumentar la productividad y que no tiene intención de mejorar la calidad ni de introducir vitaminas, por ejemplo, sino que también es una cuestión estética, modificaciones para lograr que sean más estéticas las producciones y que se tiendan a comprar esas. Claro, Por sí. ejemplo, en las distintas verduras, en las frutas. Sí, por eso que vieron que cuando hablamos de producción agroecológica, que es una alternativa, no sé si lo hemos visto en algún momento, pero una cosa es la producción agroecológica o transición agroecológica, que así se llama, que es dejar de utilizar productos químicos, venenos y remedios y fertilizantes, y tener prácticas culturales, o sea, prácticas de agricultura que utilicen, por ejemplo, plantas que asociadas ayudan a combatir las plagas, ¿sí? No sé, por ejemplo, las plantas aromáticas, la lavanda,
el romero, la ruda macho, por ejemplo, la ruda también, son plantas que en los huertos o con las hortalizas, combinadas o puestas en determinados lugares o a determinada distancia, espantan a determinados organismos o a determinados, o a la pulga, o arañitas, o a diversas plagas que pueden afectar a las hortalizas, ¿sí? Y después hay otras, no sé, se utilizan, por ejemplo, preparados con, no sé, jabón blanco que tiene mucho potasio, preparado con, si se fijan, remedios caseros para plantas en internet, lo googlean, van a ver que hay un montón de posibilidades. La ruda dice la utilizan mucho para el cuidado de las plantas, claro, sí, porque como tiene un olor fuerte y penetrante, lo que hace es espantar a determinados insectos, a veces insectos muy chiquititos que afectan específicamente a las verduras, ¿sí? Pero de todas maneras, igual, sí, Santiago, te escucho. Lo que hacen muchas veces es, primero que la ruda, no solo el olor, sino que también no tiene un gusto muy lindo, por lo que tengo entendido. Lo que lo hacen es encerrar la planta que quieren proteger con la ruda, como para que el insecto o lo que quiera pasar no pase, y de última, si se va a comer, que se coma la ruda. Claro. Lo utilizan mucho para protección, no solo de... Cuando me refiero a plantas, digo genérico, no solamente... lo utilizan más, igual lo he visto mucho más en la protección para algunos árboles de mandarinas, de manzanas, o claro, de también para frutas las más frutas. que verduras. Eso iba a decir que en el sur se ve mucho eso en los manzanos. Claro, la ruda. O sea, cerca del valle donde es mi papá, claro, hay un montón, y los manzanos están como protegidos por plantitas que calculo que es ruda. Claro, bueno, eso ven, de eso se trata la producción agroecológica, que tampoco es algo nuevo, o sea, esto ancestralmente viene ya, digamos, los pueblos originarios, las comunidades, en realidad sabían de este tipo de plantas de acción colaborativa o asociativa para evitar determinadas plagas, ¿sí? Esto es viejo, lo que pasa es que por eso cuando veíamos siempre la ley de agricultura familiar, yo les decía que esto de recuperar prácticas culturales o tradiciones o formas de producir que tal vez se dejaron de hacer, tiene que ver con esto, con volver a naturalizar la producción, ¿sí? Por eso es agrobiológico, a lo que apunta es precisamente a eso, a utilizar procedimientos naturales, inclusive si se usan remedios, que se usan remedios naturales. Yo tenía ahora, por ejemplo, estoy frustrada porque yo les comenté que había traído papas de Perú, traje unas papas para plantar, estaban hermosas las plantas, no sé qué va a pasar ahora. Bueno, y estuve dándole, por ejemplo, se hace un preparado con tabaco, o con el polvillo de cigarrillo, y con el jabón blanco, que es potasio, y eso lo que hace es, hay que rociar las plantas, y con eso espanta a determinados bichitos o a determinadas, en realidad son microorganismos que atacan a las hojas. Entonces, al ir secando las hojas, es como que las van secando, no produce el proceso de fotosíntesis y el tubérculo entonces no crece abajo. Bueno, con eso venía bárbaro, pero ¿qué me pasó? Tuve una invasión de hormigas negras, que las tengo en mi casa, no sé cómo sacarlas, hicieron hormigueros enormes en 3 días, y en 2 días me reventaron todas las hojas de las plantas de papa. Le puse vinagre, igual, por ejemplo, el vinagre espanta a las hormigas. Estas son las clases de agrario, clases prácticas, parecen de cocina, pero así se distraen un poquito más también. Y de paso me desahogo porque estoy frustrada porque las hormigas me comieron las hojas de las papas, no sé cuántas voy a poder sacar. Ni me animo a ir al fondo porque... y encima tomé la precaución de hacer esto que les estoy diciendo, porque para poder cultivarlas en realidad y no ponerlas en el suelo, por el perro y por todo esto de los bichos también, las hice en las bolsas de el alimento del perro, o sea, las bolsas grandes. Fui al señor de acá a la vuelta, entonces le iba pidiendo bolsas, y las cultivé ahí, y en cada bolsa puse, en realidad 2 brotes o 3 brotes nada más, y una papa tenía más, lo cortaba y ponía en otro, y puse en una un romero, en otra puse un ajenjo, en otra puse perejil, que también sirve, o sea, en cada bolsa puse una planta aromática para espantar los bichitos.
esas plantas cumplieron su función, pero no tuve en cuenta la invasión de hormigas. Cuando las vi, ya les digo, le eché vinagre, un olor insoportable en el patio, pero no ha funcionado porque en 2 días me comieron. Ahora le sigo echando, estoy gastando en vinagre, porque no. También hay, porque se ve que se le puede hacer, por ejemplo, un preparado con lavanda, que tenga una lavanda. Hay que hacer como una infusión de lavanda y echarle para que las hormigas no vayan. Pero si en realidad con el olor fuerte que tiene el vinagre estaban las hormigas, probó con sal, sí, Débora, eso es para las babosas. Esa es otra cosa. Alrededor tienen todo un círculo de sal, también gasté un montón de sal, porque tenía babosas y caracoles, y sí, eso lo conseguí frenar, pero las hormigas no. Las hormigas no pude. Pero esto uno lo hace, digamos, por gusto, en su casa. Imagínense entonces esto trasladado a un productor que tiene que sobrevivir, es bastante difícil poder acoplarse a esa transición agroecológica, ¿sí? O sea, digamos, cuando el productor necesita cosechar todos los días para poder vender, es decir, obviamente que la solución más rápida es ponerle veneno, ponerle agroquímico dentro de los límites tolerables, porque fíjense que el sistema que tenemos nosotros, eso lo ven con Marisa, con la ley de agroquímicos 10.081, no es que prohíbe los agroquímicos, sino que se permiten un determinado nivel de tolerancia, se venden con una receta agronómica, tienen ciertos pasos que muchas veces no se cumplen, pero bueno, por eso es tan difícil pasar de la producción convencional con el uso de químicos a esta transición agroecológica, porque además es teoría de ensayo y error, por eso necesitan el estímulo de políticas públicas para poder desarrollar eso, y por ejemplo, en el tema de la producción de los remedios. La universidad tiene, en la Facultad de Ciencias Exactas, un laboratorio que trabaja en coordinación con económicas también, donde producen ellos estos remedios naturales que decimos. Es más, desarrollan, por ejemplo, determinados microorganismos que se sabe que puestos en la tierra y en contacto con las plantas, esos microorganismos no son nocivos para las plantas, pero sí lo que hacen es comerse bichitos u otros microorganismos que sí son perjudiciales para las plantas, ¿sí? Digamos, son todas técnicas, inclusive ya les digo, algunas redescubiertas de años atrás y de una tradición de agricultura diferente, pero bueno, para todo eso hace falta también política pública y desarrollo, digamos, de esos elementos o de esos remedios naturales. Y también capacitación, porque, digamos, no todos saben, o sea, sí saben, por ejemplo, cuánto echar de veneno para determinada cantidad en el invernáculo, determinada cantidad de plantas, pero todo esto requiere a veces de un aprendizaje que tiene que ir acompañado de capacitación. Por eso lo ven en la ley de semillas, en la ley de agricultura familiar, que de paso les comento porque viene a cuento de esto, de lo que ya hablábamos de semillas nativas o de semillas criollas, ¿sí? O sea, estoy todavía en el punto 1 de lo que dije que iba a hacer, que eran los 4 puntos centrales, pero bueno, semilla, que puede ser natural o híbrida, y después, pero tiene que ser simiente, y la semilla nativa, la semilla criolla, es la semilla propia del lugar o de la región. Y la creación fitogenética es también una semilla, porque termina siendo una semilla, pero es esta que es una variedad que se obtiene por el entrecruzamiento de otras variedades. Les decía que lo relacionen esto con la ley de agricultura familiar, que nosotros ya habíamos estado viendo, que seguramente eso lo habrán tomado como dato, pero para refrescarlo, en el artículo 26, que dice que se crea en el ámbito del Ministerio, bueno, acá dice del Ministerio de Agricultura, en realidad que ahora es igual, es el Ministerio de Agricultura, el CEPROSENA, que es Centro de Producción de Semillas Nativas, con colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y el Instituto Nacional de Semillas, el INASE, que es este organismo que yo les mencionaba recién, que tendrá como misión contribuir a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, teniendo por objetivo registrar, producir y abastecer
de semillas nativas y criollas, siendo sus funciones. Entonces ahí aparece hacer un inventario. En realidad lo que está proponiendo la política pública que establece la ley es fomentar la creación de bancos de semillas nativas que ya hay, ¿sí? Acá en La Plata también la Universidad de La Plata tiene un banco que se llama Banco de Germoplasma, que lo que hace precisamente es tener el germoplasma, o sea, lo que es la base de la vida de las semillas nativas. Así, por ejemplo, del tomate, la semilla del tomate platense, la semilla del alcaucil, también con hortalizas, con acelga, es decir, son semillas naturales, ¿sí? Semillas que no están contaminadas con esta cruza biotecnológica, que no tienen ningún tipo de intervención de laboratorio, ¿sí? Entonces, de lo que hay, por ejemplo, un banco de semillas nativas también muy importante en el Chaco, prácticamente en todas las provincias, y los movimientos campesinos, las mujeres también, generalmente las mujeres se dicen las custodias en los movimientos campesinos de las semillas nativas, ¿no? En alguna de las películas que hemos visto eso también estaba mencionado. Y fíjense que dentro de este plan de política pública que crea el Centro de Producción de Semillas Nativas, uno de los puntos es proponer y fortalecer formas de producción agroecológica. O sea que está íntimamente relacionado esto de recuperar las semillas naturales, nativas de la región, de cada lugar, y a su vez hacer que la producción, o sea que eso siga con una práctica cultural agroecológica libre de químicos y libre de venenos o de cualquier tipo de químicos, ¿sí? O sea, está íntimamente relacionado. Una cosa diferente, no sé si lo hemos visto en alguna vez y se los he mencionado, pero por las dudas lo repetimos, otra cosa diferente es la producción orgánica, ¿sí? La producción orgánica en realidad es todo un procedimiento que tiende a una certificación de calidad de un determinado producto, y que puede tener que ver, generalmente tiene que ver con una semilla nativa, con una semilla criolla o con una semilla natural, pero en todo el proceso de producción se asegura con un certificado de calidad, una garantía de calidad, de que no se han utilizado agroquímicos, o sea, digamos, requiere una implementación de un control mayor sobre la propiedad, sobre los cultivos, y generalmente tiene que ver con esto de una certificación de que es orgánico, ¿sí? Y requiere más inversión, requiere también que el Estado sea a cargo de estos registros, o que haya, no sé, organismos privados que hagan la certificación pública, digamos, por eso, digamos, tenemos lo que es la producción convencional actual, que es esta de la utilización de los agroquímicos, si quieren hasta un límite tolerable o hasta límites intolerables, pero lo ideal sería no utilizar agroquímicos, sino hacer la transición agroecológica. Y bueno, esto de la producción orgánica es más también es también una forma de hacer competitivos, que tiene mucho que ver con la producción, con los nichos de producción. En Europa, por ejemplo, digamos, lo que es producción orgánica tiene todo un sello, y bueno, aseguran lo que es la producción orgánica, porque tienen otro nivel de consumo. Nosotros, que por ahí tenemos otras necesidades, tenemos hambre y tenemos gente que no alcanza, no llega a los alimentos, lo ideal por eso sería que en este momento se consolide esto de la transición agroecológica, ¿sí? De que podamos tener vegetales, y inclusive también con el caso de los animales, ¿no? Con el alimento de los animales y los antibióticos y las vacunas y todo lo que se le dan a los animales, tratar de hacer esta transición agroecológica para que los alimentos sean sanos de verdad, ¿sí? Está todo íntimamente relacionado con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Así que esto lo pueden asociar con alimentos que alimenten, exacto, dice Débora. Alimentos que alimenten, porque a veces sí, no son alimentos. Uno se pregunta, ¿no? El alimento que no alimenta, ¿es alimento? No, es como que
comemos cosas sintéticas directamente ya, ¿no? Todo sintético y con conservantes. Así que bueno, después el segundo punto, respecto de las semillas, van a ver que la ley establece dos clases, dos categorías de semillas. En el reglamento hay más, pero bueno, lo importante es que en la ley, me parece que no vale la pena ahondar más en ello. Después si a alguien le interesa y va a estudiar más en profundidad eso, puede ver el decreto reglamentario, distingue entre semilla identificada y fiscalizada. Esto de semilla identificada, en realidad es porque, como yo les decía, esta fue la primera ley que se dictó, que fue el marco jurídico de la comercialización de semillas, y hasta la sanción de esta ley no había un registro de todas las semillas que se comercializaban en el país. O sea, acuérdense todo lo que dijimos de la agricultura, bueno, hasta el año 73 no había un registro de todas las semillas que circulaban o que estaban en el circuito de comercialización de la producción del país, de nada. Entonces, lo que inaugura esta ley precisamente es esto de la obligación de que toda semilla que se comercialice, o sea, para que sea legal el comercio de la semilla, tiene que estar previamente identificada, ¿sí? Para lo cual, eso es otro de los temas, crea lo que se llama el Registro Nacional de Cultivares, ¿sí? O sea, lo que inaugura la ley es esto de la obligación de identificar las semillas, y para eso lo que crea es como una base de datos, como un banco, que es el Registro Nacional de Cultivares, ¿sí? Que es donde están todas las semillas autorizadas para comercializar, para circular y para producir en el país. Y después lo que establece es una categoría de semilla fiscalizada, que de acá es donde se deriva después el tema de las semillas genéticamente modificadas. Digamos que las semillas genéticamente modificadas serían un tipo de semilla fiscalizada. ¿Por qué? Porque lo que la ley dice es que son semillas, son creaciones fitogenéticas que cuando el organismo de Contralor, que es, ahí va otro de los puntos, que es la Comisión Nacional de Semillas, ahora lo decimos, se le presenta esa semilla para identificar, advierte que podría tener algún tipo de recaudo, ¿sí? De recaudo para la salud humana, de recaudo en cuanto a que asegure, porque en el caso de las creaciones fitogenéticas, el requisito, lo que se le pide, es que se asegure, digamos, la homogeneidad de la especie, ¿no? De la especie vegetal. Que no es que uno lleva a identificar una semilla y salen plantas todas diferentes. O sea, lo que hay que asegurar es la homogeneidad en la reproducción de esa semilla. Entonces, cuando el organismo de aplicación ve que hay alguna situación que por ahí requiere de un control, lo que hace es someter a esa semilla a un proceso de fiscalización por el tiempo que determine. Entonces, es como que va fiscalizando en campos experimentales cómo reacciona, cómo funciona esa especie. En algunos casos permite la circulación de la comercialización de la semilla y va fiscalizando el proceso de utilización de la semilla, con lo cual autoriza determinada cantidad a la venta y no más. Entonces, estuvo bueno, digamos, porque ese ejercicio del poder de policía, que tiene que ver con la salud y tiene que ver con también, hoy diríamos, la soberanía y la seguridad alimentaria, que es un primer paso para que el Estado pueda, digamos, controlar. Ahí se tiene otra clase, Vicky. Ya falta, bueno, nos vemos el martes, Vicky, para la clase de repaso. Queda grabado lo que sigue. Así que, bueno, así que, digamos, esto de fiscalizar está bueno, ¿no? Como facultad, como potestad del Estado. Y les digo que de acá se desprende lo de las semillas genéticamente modificadas, por esto que decíamos antes, que el órgano de aplicación específico para los OMG, para los genéticos o los transgénicos, es la CONABIA, la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. O sea, con la situación es tan compleja y es diferente, que se creó una comisión específica para los organismos, para las semillas genéticamente modificadas.
Después, como recién les decía, el que controla todo esto, el organismo de aplicación que hace esta fiscalización, que también controla la identificación, el órgano de aplicación de la ley es la Comisión Nacional de Semillas, ¿sí? Que está dentro de la estructura del Instituto Nacional de Semillas, pero por eso yo les decía antes, el INASE, Instituto Nacional de Semillas, es como el órgano de decisión política dentro del Ministerio de Agricultura. Pero el CONASE, la Comisión Nacional de Semillas, es específicamente el órgano de aplicación de la ley. O sea, es el que fiscaliza, el que hace los controles, ¿sí? O sea, el trabajo específico del CONASE es ese, fiscalizar y controlar. Y como tal, está compuesto por 10 miembros, esa comisión siguió funcionando históricamente y está funcionando ahora por 10 miembros, 5 son miembros públicos por parte del Estado y 5 son privados, ¿sí? En la ley van a ver que dice que uno de los públicos es de la Junta Nacional de Granos, que ya no existe, así que en realidad son los 5 públicos, se cubren hoy día con 2 miembros del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, eso también lo dice la ley, y los otros 3 miembros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro de la órbita, o sea, tienen que ser expertos en la materia, ¿no? Es gente designada siempre en función de su trabajo en esa materia y generalmente vinculada con el INASE, con el Instituto Nacional de Semillas. Y después los otros 5 participantes son privados, ¿sí? Uno es representante de los fitomejoradores, es decir, de los laboratorios o de las empresas que hacen las mejoras en las semillas. Acá entran todos, digamos, ¿no? Híbridos o, digamos, acá en el CONASE también entran todos, o por híbridos o por transgénesis, por eso es el concepto amplio de creación fitogenética. Después 2 que vienen del ámbito de la producción y de la comercialización de las semillas, o sea, los comercializadores, los que venden, y después 2 de las asociaciones de los usuarios, que son en definitiva los productores, los que utilizan las semillas, ¿sí? Los representantes, estos los elige el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La última elección fue hace 2 años, porque duran en sus cargos en realidad 2 años, en estos cargos de la comisión, y la última fue por resolución 132, justamente, fíjense, del 8 de junio 6, 8 del 6 del 2018, o sea que ahora el 8 de junio de este año se vencería el mandato de los miembros estos privados que se eligieron por esa resolución. Si ustedes se fijan, yo el otro día miré y chusmeé, son todos ingenieros agrónomos, y bueno, uno ahí puede ver la pertenencia a las empresas o las asociaciones que representan, ¿no? En el caso de lo que tiene que ver con la producción y el comercio, uno, por ejemplo, es representante de APRESID, que es de siembra directa. APRESID es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Así que, digamos, o sea, esa gente es la que va a hacer la fiscalización y la que tiene que ver con el control de la aplicación de la ley. Bueno, y después otro de los temas, el tercer punto, que me parece que es también importante rescatar de la ley, es esto de los registros que crea, ¿no? El Registro Nacional de Cultivares, que yo les decía, que es el que tiene que ver con la identificación. O sea, no puede haber semillas circulando, usándose, comercializándose en el país si no está identificada en este Registro Nacional de Cultivares, ¿sí? Esa es una cosa, es la identificación de las semillas. En el caso de las semillas nativas, que son nativas, y podríamos decir que son un bien común, un bien de todos, ¿sí? Que por eso se tratan de rescatar y de preservar, y de tratar de que se reproduzcan, de cuidarlas y que se reproduzcan. Por eso hay guardianes de semillas, que yo veo que generalmente en los movimientos campesinos son las mujeres, las guardianas de las semillas. Estas semillas
tienen que estar identificadas en este Registro Nacional de Cultivares, ¿sí? Si bien su uso puede ser de uso público, las puede dar, por ejemplo, el INTA a los productores de manera gratuita, se pueden dar, o sea, los mismos bancos de semillas las pueden dar gratuitamente a los productores regionales y locales, o muchas veces lo que se hace es hacer ferias de intercambio de semillas. Ese es otro de los objetivos que está previsto acá en el artículo 26 de la Ley de Agricultura Familiar, ¿sí? La de promover espacios de intercambio de semillas nativas, ¿sí? Pero por más que sean semillas de uso público, por más que haya políticas públicas donde el Estado las otorga a los productores de manera gratuita, tienen que estar identificadas igual en este registro. Después, otro de los registros que crea la ley es el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. Eso es un registro de personas o de físicas o jurídicas, o sea, de personas físicas o de empresas. Y ahí tienen que estar inscritas todas las personas que intervienen en el proceso productivo de la semilla, ¿sí? Desde los que son los creadores fitogenéticos, o son los que, por ejemplo, importan una variedad de semilla desde el extranjero, ¿sí? La traen desde el extranjero, la tienen que identificar, y a su vez tienen que anotarse ellos como importadores y hacerse responsables de que trajeron esa semilla al país. O sea que por un lado, lo que la ley prevé es esto de un registro de las semillas que andan circulando en el circuito productivo, y por otro lado, un registro de las personas que producen o comercializan las semillas, ¿sí? O sea, con eso se hace un mapeo de, o sea, lo que son las semillas y de todos los sujetos involucrados en la cadena. Y después el tercero, que es digamos, el que siempre ponen más el foco, es el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, ¿sí? Que ahí es donde lo que se inscribe es, por ejemplo, una modificación genética, o como les decía, en este caso, de que se trate de una semilla importada extranjera, está la posibilidad de la persona la inscriba, ¿sí? Acredite, identifique la semilla acá y quiera percibir por eso el canon que corresponde, ¿sí? En realidad, el precio de la semilla, primero, una cosa, la inscripción en este registro implica que la semilla, digamos, se va a comercializar, y en el precio de la comercialización va a estar incluido este derecho de propiedad intelectual, ¿sí? No es una patente convencional, sino que de lo que se trata es que cuando uno, digamos, inscribe la semilla a nombre de esa persona físico-jurídica en el registro, eso lo que hace es que la semilla ya tenga un precio que contempla el derecho de la propiedad intelectual de esa persona física o jurídica. Eso te iba a decir, por la propiedad. Claro, ¿me explico? O sea, no es que se le paga a la persona un canon como se hace con los libros, por ejemplo, que cuando en la propiedad intelectual de los libros se le paga aparte, ¿sí? A la persona, se le paga una miseria, pero se le paga por los libros que vende. En este caso, ese derecho de la propiedad intelectual está incluido en el precio. Y en el artículo 22 de la ley, ahí lo tienen explícitamente, dice, el título de propiedad, fíjense que habla de título de propiedad, sobre un cultivar, será otorgado por un periodo no menor de 10 años ni mayor de 20, ¿sí? O sea que ese título de propiedad se otorga por un tiempo determinado, es solamente por un tiempo determinado, que puede ser de un piso de 10 y un máximo de 20, según la especie, dice grupo de especies, y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. En el título de propiedad figurarán las fechas de expedición y de caducidad, ¿sí? Bueno, después, otra cosa que me había notado importante es lo que habíamos comenzado a charlar la clase pasada, que yo le había pedido a Luisina, pero hoy no sé si anda por ahí, ya se debe haber ido o no, capaz que no consiguió, es lo del No, profe, acá estoy. Ah, acá estás, Luisina. No, no importa. para la próxima. No te preocupes. Creo que este fin de voy para el campo,
Sí, No, pero bueno, está bueno para no te preocupes. Yo porque conseguir. tengo... Creo que este fin de voy al campo y ya ahí lo voy a conseguir. Bueno, cuídate, por favor, no te andes exponiendo, pero yo tengo uno viejito, si quieren... ya subió las fotos, Leonardo, creo que era, ¿no? Subió las fotos del certificado, de la guía, el otro día, y del DTA, así que si conseguís una foto del Marbete, viene bueno, porque así, bueno, digamos, uno con esas imágenes, fíjense que lo que ahí dice es qué tipo de variedad es, eso está en el artículo 9 de la ley, qué variedad, cuál es el nombre común o vulgar de la especie vegetal, cuál es el nombre botánico, qué pureza tiene, qué productividad asegura. También es obligación poner si la semilla fue curada a veneno, porque puede ser que pese a no ser una semilla transgénica, sea una semilla que recibió un tratamiento previo de curación a veneno para evitar, digamos, o sea, no es una modificación genética, sino que es como una especie de prevención, ¿sí? Pero con utilización de venenos y agroquímicos que determinan cierta productividad, aseguran, digamos, de que no va a ser la semilla atacada por determinados organismos, bichos o demás. Entonces, si la semilla fue curada a veneno, ¿sí? Es como una especie de desinfección previa, tiene que eso estar dicho en el marbete, y eso es lo que pide la ley. Eso es lo que identifica la semilla legalizada. Si ustedes ven por ahí un camión lleno de semillas que no tienen marbete, que no tienen esta etiqueta, es como en realidad una etiqueta que se pone en la bolsa de semillas, esas son las que se llaman semillas blancas o semillas ilegales, que hay un montón, ¿sí? Hay un montón, porque digamos, hay gente que, no sé, o producto de contrabando, o producto de robo, o a su vez producto también de gente que obtiene, se tiene que, chao Federico, hay gente que obtiene semilla de sus cosechas y las vende de manera ilegal, ¿sí? En realidad, por eso esto del derecho del agricultor tiene que ver con la posibilidad de volver a sembrar con la semilla propia una cantidad similar a la que le permitió esa cosecha. Explico, la relación, la proporción es esa, ¿sí? Para que no exista una especulación en términos de reventa de la propia semilla o de la semilla obtenida en cultivo propio. Bueno, y después, ya para terminar, porque el derecho del agricultor y el del fitomejorador, ya lo vieron con Marisa, esos son dos puntos interesantes que para tener en cuenta. Después es interesante lo que establece el artículo 26, digo, por el tiempo en que se dictó la ley, que dice que el título de propiedad que se solicite para un cultivar extranjero, esto es lo que les decía yo del tema de la importación de semilla de otro lugar, no semilla nativa, sino semilla exótica, deberá hacerlo por su creador o representante legalmente autorizado con domicilio en la Argentina. O sea que no cualquiera viene con una semilla, viene y la patenta acá como propia. O sea, tiene que justificar que es una creación fitogenética extranjera y acreditar su carácter de creador o ser el representante legal de la comercialización de esa semilla extranjera y tiene que constituir en cualquiera de los dos casos domicilio acá en la Argentina. Y dice la ley también, y será concedido siempre que el país donde fue originado reconozca similar derecho a las creaciones fitogenéticas argentinas. La exigencia de la propiedad en tales casos tendrá como lapso máximo el que rija para la extinción de ese derecho en el país de origen. Fíjense qué ejercicio de reciprocidad y de soberanía, ¿no? Lo que está diciendo es que va a dejar importar semillas y que el tipo o la empresa la inscriba acá y pueda cobrar ese derecho de propiedad intelectual siempre y cuando ese país al que él pertenece acepte lo mismo con un productor argentino. Si no, no. ¿Sí? Este es otro de los puntos que obviamente a veces se transgrede porque permiten el ingreso donde no hay reciprocidad, donde nosotros tenemos coartado por alguna razón el comercio de semillas.
Bueno, y también es por el tiempo, nosotros decimos acá es entre 10 y 20 años. Bueno, pero si en aquel país el derecho de propiedad intelectual dura 5, y bueno, serán 5, ni 10 ni 20, ¿sí? Fíjense, lo marco porque, digamos, es un elemento importante. Y después también es interesante el artículo 28 y el 29, y con esto ya terminamos, como ejercicio, digo, también de política pública, ¿no? Dice que el título de propiedad de un cultivar podrá ser declarado de uso público restringido por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Agricultura sobre la base de una sobre la base de una compensación equitativa para el propietario cuando se determine que, esperen que tiene letra tan chiquita, y cuando se determine que esa declaración es necesaria en orden de asegurar una adecuada suplencia en el país del producto obtenible de su cultivo y que el beneficiario del derecho de propiedad está supliendo las necesidades públicas de tal cultivar en la cantidad y precio considerados razonables. En definitiva, lo que dice acá es que lo que puede hacer el Estado es decir que si hay faltante de una determinada semilla, de un determinado simiente en nuestro país, lo que puede hacer es darle una compensación al propietario y por un tiempo determinado, que después dice que no puede pasar, dice la declaración de uso restringido de un cultivar, tendrá efecto por un periodo no mayor a 2 años, ¿sí? Pero fíjense qué importante, si llegara a faltar maíz o llegara a faltar girasol, lo que el Estado puede hacer es darle a esta persona que tiene el título de propiedad intelectual una compensación y hacer esa semilla de uso público, ¿sí? Uso público restringido, por eso se llama restringido. Sí. No, te quería decir que yo había estado leyendo y dice que referente a eso son los que pocos ganan, los que tienen la intelectualidad, porque las empresas son las que ganan. Claro. En biodiversidad, por ejemplo, en Estados Unidos, referente a las semillas, en el siglo pasado ganaron más de $1 billón con las semillas, no siendo propietarios, sino empresarios. Claro, sí. Y acá sí, ocurre lo mismo. Sí, acá ocurre lo mismo. Sí, sí, por eso le decía esto de tener en cuenta lo de los representantes legales, ¿no? Porque todas estas semillas transgénicas que vienen y se inscriben acá, que terminan siendo creaciones fitogenéticas, en realidad están hechas en laboratorios extranjeros. O sea, en realidad son productos elaborados por multinacionales extranjeras. Entonces vienen, las inscriben acá y cobran este derecho de propiedad, como dice la ley argentina. Lo que ellos quieren es directamente patentarlo, por eso les digo que no es una patente, porque lo que ellos quieren es patentarlo, que es como patentar la vida, como patentar la naturaleza, ¿sí? En el caso de las creaciones fitogenéticas, bueno, a veces no es naturaleza, sino que está desnaturalizada, digamos, pero inclusive hasta puede darse el caso, o se ha dado el caso en algunos países, de empresas multinacionales que compraron la patente de semillas nativas o naturales de algunos países y después las venden en todo el mundo. Eso sí que es, digamos, una barbaridad, porque lo que hacen es quedarse, es patentar la vida que en realidad es natural y es originaria de determinadas regiones y de determinados países. ¿Me explico? O sea, sacaron semillas nativas de una determinada región, ellos sacan la patente en ese lugar y después la exportan y la venden en otros lugares del mundo. Cuando los dueños de esa semilla nativa son los pobladores de ese lugar, seguramente serían comunidades originarias y hoy por hoy serían los estados en donde esas semillas se encuentran, ¿sí? Por eso son pocos que se enriquecen. ¿Tampoco? Que no te escuché. Que son pocos los que se enriquecen a causa de... Sí, y por eso siempre tratan de esta ley, por eso me interesaba marcar estos puntos, porque son los que siempre quieren atacar de la ley, ¿no? Después la ley es de fácil lectura
y los capítulos que siguen son uno de aranceles y de subsidios, y otro de sanciones, que bueno, no, inclusive las sanciones son pecuniarias y están en pesos, que ya perdieron todo valor, tienen su actualización, ¿no? Pero están las infracciones para todo esto. Pero digo, es interesante ver que esta ley todavía está vigente, y por qué precisamente cada tanto, si ustedes ponen, googlean, la quieren modificar para sacar todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, con esto ya siendo como las 4:00, siempre los tengo más tiempo, pero con esto ya daríamos por terminado semillas, y el martes hacemos una clase de repaso, ¿qué les parece? Nos encontramos a las 2 de vuelta y hacemos una clase de repaso para que hagan preguntas. No voy a repetir todo porque va a ser imposible, pero hacemos una clase. No sé si, Luisina, tenías una pregunta, me parece, ¿no? ¿Algo? No, iba a decir que buenísimo lo del martes de la clase de repaso. Sí, claro. Llegamos así tranquilos, llegamos tranquilos. Está bueno. Después veremos con los contratos, cómo hacemos, vamos tranquilos. Sí, Bueno. sí, es así. Bueno, chicas y chicos, los que hayan quedado pobres después de esta maratónica, bueno, no, pero no, creo que la ley no es complicada, es una ley fácil de leer, por eso yo les hacía eje en estos 4 puntos, que me parecen los que por ahí es donde hay que prestar más atención, y en el tema de estas particularidades que tiene, que son las que precisamente enervan a las multinacionales, porque esto todavía está vigente, y ya les digo, fíjense, yo no les quiero cargar con más cosas de material, pero si a alguien le interesa, googlea, se fija, y va a ver que cada tanto, inclusive el año pasado se frenó un proyecto de reforma que ya lo habían metido en el Congreso. Bueno, se frenó porque hubo una negociación, ahí no sé bien qué es lo que pasó, pero bueno, cada tanto arremeten y quieren modificarla y hacer que esto sea como una patente y tenga un sistema jurídico totalmente diverso, ¿no? Así que... Claro. Sí. Bueno, Lisa, gracias. Marcela, perdón. Bueno. Estamos en el tema. Claro, de semillas, claro, era más o menos de semillas. Bueno, chicos, ¿alguien tiene una pregunta sobre esto, sobre otra cosa? Yo tengo una inquietud. Sí. Siempre hablamos de Monsanto, que le vende a los agrarios estos paquetes tecnológicos, y ¿Monsanto es monopólico con respecto a las semillas? Sí. ¿Cómo sé? Pero sí, hay leyes antimonopolio, ¿cómo lograron ellos obtener todo esto? Sí. Porque es la plantación agrícola de todo el mundo. Buen fin, ¿no? Darío. Sí, pero ellos, fíjate que hay muchísimos documentales. Hay una película que antes Marisa la aconsejaba, que se llama La vida según Monsanto. Si la pueden ver, si tienen tiempo de verla, se llama así, La vida según Monsanto. Es de una francesa que en realidad lo que relata es esto que siempre decimos, que el tema de los venenos y de los químicos tiene que ver con los químicos que se pusieron en juego en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y son empresas que hacían el agente naranja y que hacían, digamos, estaban en la industria bélica, que después derivaron sus ganancias. Buen fin de Santiago. Gracias. Derivaron sus ganancias al tema de los agronegocios. Pero inclusive Monsanto, fíjate lo que son las cosas, Monsanto ahora, una parte de Monsanto la compró Bayer. Bayer, Bayer, sí. Está todo... Es una incoherencia absoluta. Sí. ¿O no? Es coherente, porque Bayer también fabrica tóxicos, fabrica remedios, y fabrica... Por eso, se te envenena, y por otro lado te dan los remedios. Las dos caras de la moneda tienen. Sí, manejan todo, es así, desgraciadamente es así. Hay Qué loco, ¿no? una película que es medio plomo, porque está en español, entonces uno tiene que escuchar que hablan así en esa, y no estamos muy acostumbrados, pero se llama, si quieren también está en YouTube, y se llama ¿Quién gobierna al mundo? ¿Quién gobierna al mundo o quiénes gobiernan al mundo? Que está buena, porque describe precisamente esto de cómo empezaron con la Revolución Verde,
las empresas bélicas, después de la Segunda Guerra Mundial, a ser las dueñas de lo que es el agronegocio y el negocio de los agroquímicos y la biotecnología. Se llaman, Claro. no sé si es quiénes dominan al mundo o quiénes gobiernan. Miren que ya me fijo y les digo, así no lo dejamos colgado eso. Si no, Sí, porque la verdad que es, además de un gran negocio, es un gran sometimiento esto. Sí, ¿no? Y sí, imagínate que además de un gran sometimiento, esto se ve en África, se ve en México con el maíz, por ejemplo. En México hay mucha Claro. resistencia y ha habido lucha y resistencia de movimientos campesinos, porque como en realidad México le vende el maíz a Estados Unidos con un contrato, una maquila, se llama así, nosotros después la vamos Sí. a ver, pero tiene Sí. una... Es el contrato de maquila. Claro, Contrato de maquila, claro, sí, sí. porque tiene unas características propias, entonces lo obligan a los mexicanos a cultivar solamente el maíz que Estados Unidos quiere. Como es un mercado cautivo y le vende maíz a Estados Unidos, entonces se deja de lado la gran variedad, la biodiversidad de maíces existentes digamos, en México. En ese lugar. Es la cuna, Claro. digamos. En realidad es, Sí. ahí en Perú, nosotros en América somos la cuna del maíz. Entonces, bueno, y eso es precisamente porque también han patentado las semillas, y si se fijan en las noticias de México siempre hay resistencia de los movimientos campesinos, pero bueno, la legislación de ellos en ese sentido es más permisiva que la nuestra, ¿sí? Claro. Así que, buen fin de Andrés. Esperen que les decía de la película. Sí. ¿Quiénes gobiernan el mundo? A ver si era... Ahora se las pongo acá en el WhatsApp. En el WhatsApp, dale. Sí. Yo voy a ver si las miro hoy. Sí, La vida según Monsanto está buena. A ver si... Bueno, ahora la busco porque es más, yo la tengo siempre la usaba, siempre no, muchas veces la usaba cuando empezábamos las clases, el primer día de clase era como así una película inaugural. Y si vuelven a aparecer, volver a repetir, sí, volver a repetir la operación. Sí, así que bueno. Bueno, nos vemos el martes entonces. Dale, ¿Sí? Marcela, buen fin de semana. Gracias por muchas todo. gracias. No, gracias Dale. a ustedes por escucharme. Tomate un cafecito, por aguantarme. Un cafecito tranquila. Y ahora que estoy haciendo Tengo problemas con el chat, no sé, no puedo escribir. Pero te quería decir que sí, que en algún momento nos vamos a conocer, Marcela. Sí. Cuando vaya por La Plata, te voy a buscar y tomamos un café. Ah, sí, ya ¿en podremos serio? juntarnos en esa época. Sí, o Angie nos invita a la casa y Sí. claro, nos cocina, Ahí está. nos cocina el marido, que parece que Sí, nos cocina Mario. Hoy me hizo una tarta riquísima. No, nos cocina bárbaro. Él me dice, vos despreocupaste de la cocina. Él me hace Ahí todo. está, ya tenemos dónde ir a comer. No hay problema. Tengo un compañero mío que fue compañero mío de otras cátedras, de otras materias, y me dice, Angie, sí, ¿qué estás comiendo? Le digo, pastel de papas, el otro día. Ay, él es de Neuquén. Ay, me dice, cuando vaya a La Plata voy a tu casa. ¿Y hoy qué estás comiendo? Y el otro día mi hija me mandó locro. Ay, qué rico. Me mandó locro, cocina muy bien también mi hija. Y bueno, yo con la cuestión del estudio aprovecho. Sí, vamos a salir todos rodando. No, yo estoy gorda porque